Uno de los grandes problemas que tienen los profetas de este tiempo es que buscan tanta aprobación que pierden la aprobación de Dios. Porque hay muchas personas que le están llamando vida en el espíritu a muchas obras de la carne. Y eso es muy delicado. Cuando tú le atribuyes a la carne la vida en el espíritu, tú estás preso de una confusión muy grande. El problema es no saber qué hacer con la cizaña que crece a nuestro lado. Porque una de las características que tiene la cizaña es que es indistinguible del trigo en sus primeras etapas. Hay hombres que fueron conocidos como hombres de Dios hasta que le dieron un micrófono. Porque cuando tú escuchas semejantes cosas, tú dices, pero eso no puede salir de la boca de alguien que cantaba canciones a Cristo, porque aquí no interesa que el enemigo sea el diablo. El tema es quién es el antagónico, quién es el que a tu lado está haciendo ese papel y en qué hora de tu vida lo está haciendo. Al enemigo no le interesa otra cosa que poner dentro de tu corazón lo que él requiere, porque tú no te vas a dar cuenta, porque él sabe cuándo lo va a hacer. Por eso se requiere con mucha claridad que podamos diferenciar la cizaña del trigo. Y la cizaña en la primera etapa es alarmante saber que produce el mismo tallo verde, la misma altura y la misma forma de la hoja. Es idéntico al trigo. Hemos ejercitado nuestra conciencia en hablar desde la postura de lo que el otro me hace. Y no hemos ejercitado el conocimiento desde hablar desde la postura de lo que yo hago. Hay otro siempre protagonista de mi dolor, porque yo no soy consciente de lo que yo produzco y de lo que realmente yo estoy haciendo. La transformación no es para que la vida el que está al lado tuyo. La transformación en Cristo para ti y para mí. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Bienvenidos familia de Enfocados en Dios TV. Seguimos compartiendo contenido que edifica, transforma y nos acerca más al corazón de Dios. Hoy tenemos a una invitada especial, la pastora Kenia DeMille, quien nos estará compartiendo un tema muy especial para esta generación. Se trata del tema de la cizaña de esta generación. Y este tema nació en un conversatorio de la pastora y yo, y el Señor le habló a la pastora prácticamente de la cizaña. Y es referente a que el cuerpo de Cristo hoy en día quizá no está preparado para lidiar con la cizaña de este tiempo. Entonces, con Dios y con nosotros, aquí tenemos a la pastora Kenia DeMille. Esa voz tuya suena como en qué película. Muchísimas bendiciones a todos los que nos encuentran en las redes, a los que nos detienen en el camino, a los que nos saludan fuera del país, donde quiera que llegamos a través de estas entrevistas y otras. El amor por cuerpo de Cristo es constante. Así que les agradezco eso y desde esta plataforma les deseo con todo mi corazón que se les revele el tiempo en el que estamos. Te compartía que en ese viaje a Santo Domingo, el Señor fue como esas impresiones y esa voz de Dios tan fuerte, donde el Señor te dice, llegó el tiempo de la cizaña. Y son temas que quizás tú crees que lo conoces, porque es muy común escuchar, no, que la cizaña, pero verte expuesto a una explicación que no era una explicación esperada, entonces hace que tus ojos se abran. Jesús en Mateo 13, que conoce muy bien el poder de las palabras, introduce el tema de la cizaña luego de hablar de la parábola del sembrador. Después que él explica la parábola del sembrador, diciendo que el reino de los cielos. Y algo puntual en esto es, hay una diferencia de usted ir a una iglesia y usted estar en el reino de los cielos. Y muchos tenemos que empezar a preguntarnos realmente, si yo estoy como Nicodemos, visitando a aquellos que saben del reino de noche, porque de día yo lo que necesito es que me entretengan. Nicodemo estaba muy bien con el grupo de los guaruras espirituales de aquel entonces, pero había un caos interior en su vida. Y lo que hace que él en horas de la noche, después de escuchar lo que Jesús producía, él tuvo que darse cuenta que algo estaba mal en él. Y es necesario que como cuerpo de Cristo empecemos a darnos cuenta qué es lo que nos está haciendo falta. El Padre habla de frutos, no habla de otra cosa. Cristo habla de frutos, no habla de otra cosa. Y cuando Cristo introduce el tema de la cizaña, justamente lo introduce después de hablar
de que la palabra se había sembrado. De hecho, dice Mateo 13 desde el 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y escucha lo que Jesús responde. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo les diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, son escrituras que cuando uno la mira, uno quizás no se detiene como necesita detenerse. Ese día, yo recuerdo bastante bien como el Señor fue ese sacudión en ese vehículo diciendo el tiempo de la cizaña llega. Pero esto cobra mucho más sentido para mí cuando yo voy a esta parábola. Porque esta parábola me habla de cómo la cizaña es usada. Cómo ella aparece en el campo, a donde Dios está poniendo su propio fruto, su semilla. También hay alguien que en horas de la noche, cuando los empleados, los hombres que trabajan en el campo, están dormidos, dice la palabra, que vino un enemigo. Y yo no sé si tú sabes, Wander, pero en Israel habían gente que se dedicaban a sembrar cizaña. Habían personas que trabajaban eso. Ellos eran contratados por aquellos enemigos, de aquellos que querían tomar ese campo y no hacer que ese campo produciera. O sea, entre dos personas que producían trigo, había uno en el medio que era la cizaña, el que iba a sembrar cizaña. El uno u otro decían, yo quiero que ese campo no dé lo que tiene que dar. Por ende, yo voy y contrato a un cizañero para que vaya a sembrar la cizaña. O sea, la cizaña, la obra de la cizaña tenía un autor intelectual. Claro, la obra de la cizaña era producto de aquel que tenía un campo semejante al del de trigo y lo que quería era debilitar la cosecha del de al lado, para así poder utilizar su propia cosecha y vender con mayor capacidad y ganar más dinero. Y por eso contrataban a los sembradores de cizaña. Y me llamó mucho la atención que Jesús utilizara esa palabra, porque la cizaña no es una hierba. La cizaña es, como leí esta semana, la cizaña es una semilla que se asemeja mucho al trigo. Y con ese nombre tiene una razón de ser. O sea, la cizaña, a la hora de tirarla, la tiraban en la noche, cuando todos dormían, para que no se dieran cuenta que también una semilla como esa iba a entrar. ¿Sabes cómo le decían a la cizaña? El trigo rebelde. Esa era la manera en que los rabinos en aquel entonces le llamaban a la cizaña. Y muchas veces en la hora oscura de nuestra vida hay muchas cosas que se están sembrando. Por eso fue que el Señor me habló y me dijo, háblale a mi pueblo de la cizaña. Porque estamos acostumbrados a ver cizaña en el hermano que nos queda al lado. De hecho, hasta prédicas jocosas hacemos. Dígale al hermano que le queda al lado tal y tal cosa. Para mí fue tremenda noticia cuando el Señor este fin de semana me hablaba de que la cizaña no viene del enemigo, del que está al lado, del que está afuera, sino de qué está produciendo nuestro corazón dentro. Muchas veces nuestro corazón, Wander, no es vigilado. Y yo no sé si sabes, cuando había un terreno donde se iba a sembrar trigo, lo primero que hacían los dueños del terreno era construir una torre de vigilancia. Y en esa torre de vigilancia tenían que estar vigilantes, justamente para acechar que en horas de la noche no introdujeran semillas incorrectas. Muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta por qué estamos cargando con tantas cosas. ¿Por qué podemos hablar bonito?
¿Por qué podemos decir la palabra correcta? Pero en tiempos de presión, de angustia, de agobio, nuestro ser pareciera ser que tiene todo menos la fe que requiere. Y es necesario que nos detengamos. Eso era lo que el Señor me decía cuando me dijo, el tiempo de la cizaña viene. Es que cuando Dios viene a buscar el fruto en tu vida, también la cizaña va a crecer. Tú no te diste cuenta quién la sembró o cómo se sembró, porque tú estabas dormido. La Biblia establece cuál era el estado donde estaban los hombres que estaban en ese campo. Y era un estado de dormitar. Y el problema no era que estaban dormidos. El problema es no saber qué hacer con la cizaña que crece a nuestro lado. Porque una de las características que tiene la cizaña, y esto a mí me impresionó, es que es indistinguible del trigo en sus primeras etapas. Muchas veces hay palabras en nuestra vida, palabras de bien y palabras confusas, errores, doctrinas, sutilezas, huecas sutilezas. Hay tantas cosas que estamos escuchando hoy día. Señores, es impresionante escuchar cosas en las redes que tú dices, pero ¿cómo es que alguien que se pone el nombre de Cristo se atreve a decir semejante herejía? Hay hombres que fueron conocidos como hombres de Dios hasta que le dieron un micrófono en este último año, porque empezaron a hablar herejías que han removido amistades, han separado gente, porque cuando tú escuchas semejantes cosas, tú dices, pero eso no puede salir de la boca de alguien que cantaba canciones a Cristo, que fue conocido por sus interpretaciones hacia el Evangelio, y ahora tú lo escuchas con semejantes herejías, y tú dices, pero ¿cuándo fue? Ese es el tema, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Muchos de nosotros no estamos vigilantes sobre nuestro propio corazón, estamos vigilando la vida del otro, pero no vigilamos lo que secretamente ha crecido dentro de nosotros, justo cuando el fruto Dios lo viene a buscar. O sea, cuando el fruto de la paz crece, también va a crecer. Si ahí hay una semilla que sembró el enemigo, porque aquí no interesa que el enemigo sea el diablo, el tema es quién es el antagónico. ¿Quién es el que a tu lado está haciendo ese papel? ¿Y en qué hora de tu vida lo está haciendo? Wow. O sea, la iglesia tiene que despertar en este momento, y esto es un llamado al despertar. O sea, al enemigo no le interesa otra cosa que poner dentro de tu corazón lo que él requiera, porque tú no te vas a dar cuenta, porque él sabe cuándo lo va a hacer. Los sembradores de cizaña no lo hacían cuando el sol estaba afuera. Generalmente cuando las tinieblas, cuando Satanás, cuando viene una palabra, cuando viene una situación a nuestra vida que va a sembrar mal, que va a sembrar lo falso, porque eso es lo que hace la cizaña, uno no se da cuenta, uno está turbado, uno está en estado de dormitar. O sea, cuando una gente duerme, no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Puede escuchar ruido y hace pero al final se queda dormido porque está en un estado, pero ese no es estado, porque en el momento en el que el sol salga, la persona va a despertarse. Y muchas personas en este momento se van a despertar y tienen que entender lo que está pasando dentro de su propio corazón para saber qué hacer ahí. Por eso se requiere con mucha claridad que podamos diferenciar la cizaña del trigo. Y la cizaña en la primera etapa es alarmante saber que produce el mismo tallo verde, la misma altura y la misma forma de la hoja. Es idéntico al trigo. Por eso tú vas a escuchar muchas veces que tú vas a poder, y cuando hablo de tú, era lo que el Espíritu Santo me hacía a nosotros traer. Hemos ejercitado nuestra conciencia en hablar desde la postura de lo que el otro me hace. Wow. Y no hemos ejercitado el conocimiento desde hablar desde la postura de lo que yo hago. Hay otro siempre protagonista de mi dolor, porque yo no soy consciente de lo que yo produzco, ni de lo que realmente yo estoy haciendo. La transformación no es para que la viva el que está al lado tuyo. La transformación en Cristo es para ti y para mí. Y cuando mi fruto se ve en peligro, yo no tengo que ir a buscar cizaña afuera, porque la cizaña está dentro. Y no nos están entrenando para saber manejar las cosas de nuestro propio corazón. Por eso hay tantas personas llamándole herida a pecados. Y el Espíritu Santo me dio una corrección hace unos días y me dijo, deja de llamar herida a cosas que nacieron del pecado. Porque ni siquiera hay una naturaleza caída que se conoce como opera. Porque es tanto lo que han victimizado al yo que tenemos, que el yo que tenemos realmente se siente perseguido, dañado, abatido, cuando el yo que nosotros tenemos, que proviene del viejo hombre, no sirve para nada, es irrecuperable, no es capaz de ser restaurable, porque el viejo hombre está viciado. Entonces, cuando esta parábola Cristo la decía, le estaba diciendo, ten mucho cuidado,
Porque lo que van a venir a sembrar, aquí el enemigo no es el importante, es la cizaña que cayó en el campo. Y vengo a decirte en este momento, lo que hicieron no tiene tanta importancia como lo que realmente tu corazón está produciendo. Hay personas en este momento que pueden decir, no, que me hicieron, que fulano, que esto, pero que fue lo que el corazón produjo. Ahí está la evidencia de qué está haciendo lo que produjo ese evento. Y cuando Jesús me llevaba este fin de semana a mirar que la cizaña tiene la capacidad de crecer a la misma altura del trigo, pero escucha muy bien esto, la diferencia entre una y otra está, no se reconocen hasta que el fruto sale. Tú vas a ver en el campo trigo y cizaña y no es fácil conocible. Se parecen mucho. Es idéntica. En las primeras etapas es idéntica. El tema aquí es que cuando es que la cizaña empieza a caminar, o sea, a mostrarse como lo que es, cuando está al lado de alguien que el fruto de la vida de Cristo se está manifestando. Porque en el trigo el fruto inclina la espiga. Y cuando la espiga se inclina porque el grano que está en el trigo pesa, tiene sustancia, tiene esencia. Pero el fruto de la cizaña es negro, es seco y es sin sustancia. Wow. Pero la única manera de identificarlo es cuando ya la cosecha está... No se identifica en tiempos de cosecha, se identifica cuando el fruto comienza a salir. Cuando tú empiezas a vivir la vida en el Espíritu, tú tienes que tener bastante cuidado de observar lo que tu corazón está produciendo, porque la cizaña justamente va a salir ahí. Y el Señor me dio 9 cizañas esta semana que yo sabía que tenía que traerla a tu espacio y al mío, porque hay muchas personas que le están llamando vida en el Espíritu a muchas obras de la carne. Y eso es muy delicado. Cuando tú le atribuyes a la carne la vida en el Espíritu, tú estás ya preso de una confusión muy grande. La primera característica es lo que se parecen. La segunda es el tema de las raíces. ¿Tú sabías que la cizaña tiene que ser tirada cerca del trigo? Porque lo que la cizaña utiliza para crecer es entrelazarse con las raíces de aquel que tiene el trigo. La raíz de la cizaña se entrelaza con el trigo de tal manera que lo que hace es que absorbe la vida del espíritu, le quita el oxígeno, le quita el agua. ¿Por qué? Porque ya se entrelaza a nivel de raíz. Y literalmente, ¿qué vendría representando la cizaña en la vida de un creyente? Fíjate lo que el Espíritu Santo me llevaba esta semana a analizar. Muchos de nosotros hemos analizado muy poco algunas cosas que están creciendo en nuestro propio corazón y le estamos dejando pasar, porque hasta le ponemos nombre del Espíritu. Hablamos en lengua y decimos sentí a Dios, pero no sabes realmente identificar que eso que tú produjiste no era el fruto del trigo, sino de la cizaña que plantaron dentro de ti en algún momento en el que tú estabas dormido espiritualmente. Generalmente esto tiene una trascendencia con lo profético, porque muchas veces nosotros creemos que el mejor momento de alguien para profetizarle es cuando la gente identifica su talento, mas no ha visto su carácter. No hay una cosa que haga que un creyente esté más dormido que aquel que utiliza el talento y el don sin tener conciencia de cuál es su real carácter en Cristo. Por eso hay personas que tú no le puedes tocar su herida. Por eso hay personas que tú no le puedes señalar su falta. Porque en el momento que tú haces eso, ellos creen que tú te levantaste contra su ministerio. Porque no aceptan bajo ningún punto que su carácter sea señalado. Y aunque Cristo dijo es por los frutos que tú lo vas a conocer, la mayoría quiere ser conocido por el impacto de su ministerio. ¿Qué hacemos, señores? ¿Recogemos desde ahora? O sea, es que a Cristo no le interesa el impacto que tenga tu ministerio si produce, viene de la obra de la carne, porque eso no va a glorificar a Dios. Lo que pasa es que la ilusión en la que nosotros estamos en este tiempo no nos deja ver que lo que nosotros estamos fructificando muchas veces es producto de la cizaña que está en nuestro corazón. Padre mío. Pero estamos entretenidos. Mira, mientras yo estaba sentada ahí esperando, el Espíritu Santo me decía, bueno, vuelvan a hablar de mi temor. Vuelvan otra vez en sus conversaciones a hablar del temor a Dios. Porque para mucha gente el temor a Dios no es más que palabras que aprendieron en un instituto bíblico. Pero no es una convicción. No es un estilo de vida. No es su forma natural de ver su vida.
A ellos no les interesa cómo ellos viven en privado, porque para ellos lo más importante es que la gente le apruebe, los vea y el alcance que van teniendo. Y eso es en lo ministerial. Pero cuando no, la persona no tiene nada que ver con lo ministerial, pero desarrolla una vida totalmente opuesta a la vida de la santidad, en la iglesia estamos ante la misma situación. Porque tenemos mucha gente que, de hecho, ahora mismo el Espíritu de Dios me está mostrando algo, me mostró algo así. Fue 2 cuentas de Instagram trayéndome las personas que tienen una cuenta de Instagram para la gente que lo conoce y tienen otra para hacer cosas que la gente de ellos no sabe. Ay, mi madre. Esas son las cosas con las que necesitamos encarar. La realidad del corazón de los hijos de Dios en este momento está en peligro, porque es el tiempo de la cizaña. La cizaña va a crecer y si tú no logras entender cómo manejarla, no la puedes arrancar hasta que Dios determine que debe ser arrancada. Lo que tú sí tienes que saber es qué vas a hacer. Y es ponerle nombre. Esto viene de la cizaña. Esto no proviene de la vida en el espíritu. Es una alerta lo que yo estoy dando en este momento. Y una de las cosas que más miedo me dio cuando yo empecé a investigar es lo que parece amor, pero es codependencia y control. Aquí es que la cosa se va a poner difícil. Porque muchas personas, por no tener la vida en el espíritu, lo que hace es que controla lo que Dios le entrega, creyendo que eso es mayordomía. Por eso hay tanto liderazgo contaminando a tanta gente. Porque para ellos la codependencia, ellos desarrollan codependencia en las ovejas, en las personas. Ellos no enseñan que el pastorado debe venir de Cristo y su palabra. Ellos enseñan que el pastorado debe de venir de ellos y su manto y su honra. Ellos hacen a las personas que no conocen la verdad dependiente de ellos, no de Cristo y de su verdad. Y por eso muchas veces le manipulan creyendo que tú me tienes que honrar. Nosotros no debemos honrar a alguien que no honra la verdad de Dios. Ay, mi madre. O sea, nosotros no estamos siendo formados para aprender honra de manera inadecuada. O sea, si tú no eres capaz de honrar lo que está escrito, ¿por qué yo demando que tú me honres a mí? Eso habla de que mi carácter emocional no es el que Cristo ha enseñado. Por eso es urgente que nosotros entendamos que la vida en Cristo no se trata de qué tanto alcance tiene nuestro reel, sino que tanto he crecido en el Espíritu. ¿De dónde viene mi crecimiento? La gran mayoría de gente en este momento está siendo edificada a través de redes, no a través de lo corporativo. No saben cómo interactuar entre ellos. No saben cómo lidiar con las situaciones uno con otro. No saben realmente cómo mantenerse en un estado de humildad, porque en el momento en el que su corazón se enoja, ya disparan. Eso habla de la cizaña que creció cuando el trigo también estaba creciendo. Pero no pudieron ponerle nombre. No pudieron señalarlo y decir, Señor, dime qué hago. Fíjate que en la parábola hay un grupo de personas que aparecen que me dan terror. Porque estamos rodeados de siervos y no de hijos de Dios en el ministerio. Y esto es sumamente importante. Y quiero que prestes atención. Porque los que aparecen en la parábola no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Son siervos del Padre. Y la Biblia lo dice. Tú lo puedes observar cuando dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia. O sea, no está hablando ahí de los hijos de la familia. Está hablando de los siervos del padre de familia. Y tú sabes lo que estaban diciendo ellos. Vamos a arrancarla. ¿Y tú sabes por qué ellos estaban sugiriendo que lo arrancaran? Porque no entendían el proceder correcto. Cuando la cizaña está en nuestro corazón y el trigo también está, ¿qué es lo que debemos hacer? Muchas personas no viven, ni trabaja, ni pastorea, ni liderea desde lo que la transformación requiere. Lo hacen desde la idea de lo que el ministerio es. Por eso hay tantas personas en este momento que cuando tú le hablas de transformación, tú alcanzas a ver en sus ojos un dolor patente, porque te dicen, yo quiero eso, pero no sé quién me lo va a enseñar. Yo quiero la vida de Cristo, yo quiero vivir abundantemente, pero tengo agonía en mi vida. Tengo un afán que no puedo dormir. En las noches me levanto 4 y 5 veces, no tengo descanso, mi mente no descansa, está constantemente haciendo y pensando y mirando el futuro. Estoy ansioso, no tengo paz. Ese es el estado de la gran mayoría de personas que está dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo, que se llama el Rey de Paz, no esté impartiendo paz a sus hijos? ¿Cuál es el método que hemos estado usando? Que no ha funcionado. O sea, se nos están cayendo las personas a pedazos, pero no pueden hablar en voz alta, porque es un estigma.
Oye, reconocer que yo estoy mentalmente mal, que no duermo, que no descanso, que estoy preocupado, que estoy angustiado, que estoy abatido, que tengo emociones confusas, que no las puedo identificar, que tengo una profunda tristeza y cuando observo lo que está pasando a mi alrededor ni siquiera sé por qué, que tengo una lista de pendientes que ya me hacen sentir agotada hasta el punto que no quiero seguir haciendo las cosas que hacía. O sea, eso es lo que estamos viviendo en este momento. La cizaña creció ya y está al ladito del trigo. Y si no empezamos a observar lo que Cristo recomienda, no vamos a saber cómo manejarlo. ¿Y qué se debe de hacer en ese caso, pastora? Una persona que ya está hasta aquí de la cizaña, está ahora mismo atravesando por esa situación, pero no sabe cómo separar una cosa de la otra. Lo primero es que necesita comprender qué es lo que está pasando en su corazón y ponerle nombre. Necesita dejar de jugar el jueguito aquel de el otro fue el que me hizo. Ya no hay tiempo para tú estar señalando el dedo acusador hacia otra persona. Porque lo que tu corazón está produciendo, lo está produciendo porque hay una ausencia clara de Cristo y su vida en ti. O sea, hasta que la iglesia no vuelva a ser fundamentada en Cristo y su verdad, no el circo que nos quieren presentar que es Cristo, donde hay gente que el Espíritu Santo, me decía en esta semana, hay personas que idolatran al Espíritu Santo pero no aman a Cristo. ¿Tú sabías que se puede idolatrar al Espíritu Santo? Dios mío. O sea, hay personas que hablan más del Espíritu de Dios que de Cristo mismo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Glorificar quién? A Cristo. Entonces, si no hay un equilibrio, un balance y una sabiduría espiritual de eso, tú te vas a ver queriendo simplemente lo que el Espíritu te puede dar, dígase, los dones, sin entender la naturaleza que sale de la vida del Hijo. O sea, Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje. Pero no lo es. Hay muchas cosas que compiten con Cristo en este momento. Y el tiempo de la novia está llegando. El tiempo de las bodas del Cordero está llegando. ¿Con qué vestimenta está la novia en este momento? ¿Qué están haciendo los amigos del novio? Los amigos del novio son aquellos encargados de preparar el corazón de la novia en lealtad para el novio. Pero los amigos del novio, díganse los profetas, los apóstoles, los adivinos, los falsos profetas, ¿qué es lo que están haciendo? Conquistando el corazón de la novia para quitarle el dinero, para venderle aceite y cosas, para hacerle creer que eso es lo que le va a libertar, llevándoles a jugar la idea de yo te voy a vender liberación, porque la verdad no le produce libertad. Entonces ese es el entorno profético en el que nosotros estamos en este momento. La novia está a punto de venirla a buscar, y a la novia hay que vestirla como la Biblia establece. Entonces la novia tiene que volverse la moral del novio. La novia tiene que amar a Cristo, no lo de Cristo. ¿Puede una persona producir cizaña en otra? No. Lo que tú produces está en tu corazón. Una persona te puede llevar a tropezar, pero te puedo asegurar que cuando Jesús dice, ay del que tropieza, hay unas condiciones que se dan en el tropiezo. Y es la ausencia de la guianza de la verdad de Dios en nuestra vida. Por eso Cristo le está diciendo a los discípulos, porque ese es un mensaje directo a los discípulos, ay del que haga tropezar. Por eso necesitamos volver a la verdad, porque estamos en la era de la falsa ideología, de las doctrinas de error, de los mensajes que hacen que la gente diga wow, pero tú no entiendes lo que significa el wow. De la gente que dice qué fuerte, pero tú no sabes lo que dijeron porque tú no tienes capacidad para almacenar lo que dijeron, ni analizarlo, ni revisarlo en tu entendimiento y decir esto significa tal cosa. O sea, ahora mismo necesitamos comenzar a poner en remojo la barba de nosotros, porque lo que está pasando al lado nos dice que el tiempo que viene requiere que yo sepa qué es lo que está creciendo en mi campo. Y aquí Cristo dice que la cizaña la tiraron de afuera, pero ¿en qué campo creció? Dios mío. ¿Dónde creció? Entonces no importa lo que tiren a ti, tu corazón y tu mente son el terreno para que crezca. Si el corazón tuyo es puro, va a crecer lo que tiene que crecer. Pero si el terreno está comprometido, entonces tú tienes que saber qué hacer con eso. Tienes que entender qué hacer. Otra cosa que pasa en ese territorio es quién está vigilando tu vida. O sea que ahora mismo hay mucha gente que necesita ser vigilada, pero no está siendo vigilada por la verdad correcta. Habían vigilantes en las
torres. Y eso habla de la verdad, pero no cualquier verdad, la verdad presente, la que te revela el carácter de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Ahorita estaban hablando ustedes y me llamaba sobremanera la atención de que hay gente muy enamorada de lo que Cristo hacía, pero no sabe lo que Cristo enseñaba. Wow. O sea, hay personas que tú le preguntas qué es la bienaventuranza y va a tener referencia, pero no va a saber. Hay personas que no saben cuántas parábolas Cristo habló, ni el por qué las enseñó. Hay personas que no entienden por qué Cristo decía, este pueblo de labio me honra. Hay personas que no comprenden por qué para Cristo era tan importante pasar tiempo enseñando las palabras del reino. Entonces, eso debe de empezar a cuestionarnos a nosotros. Porque al final no se trata de lo que me hicieron, sino del fruto que yo doy. Y muchas personas en este momento realmente creen que en el cielo mínimo tiene que haber un problema de ¿cómo se llama esto? Cuando hay escasez de trabajo. Amenaza laboral, problema laboral. Amenaza laboral. Sí, hay gente que cree que el reino lo que anda buscando es gente para que trabaje para Dios. Están estancados en el tiempo de Saúl, que era rey, pero ya Dios lo había desechado. Hay mucha gente que están hablando palabra de Dios, pero ya Dios ni siquiera escucha lo que dicen, porque Dios lo entregó a mente reprobada. Y están recibiendo dinero de YouTube. Sus videos se están haciendo virales con el nombre de Cristo. Están alcanzando rating, pero hace tiempo que ya fueron desechados por el Señor. Porque ellos no están viendo lo que requiere la verdad, primero en mí y luego en otros. O sea, yo no puedo pensar sacar la cizaña en el terreno de otro corazón cuando yo ni siquiera sé cuál es la cizaña de mi propio corazón. Porque yo tengo que mirar lo que otro me hizo y no darme cuenta de lo que produjo lo que el otro me hizo. Es mi corazón el que está produciendo. Es mi mente la que tiene que ser renovada. Entonces, cuando Dios habla de esto, necesitamos encarar lo que está pasando a nivel emocional. Esa necesidad de codepender, esa necesidad. ¿No te has fijado, hermanos, que en las redes pelean por lo que un predicador dice? Muy fuerte. ¿Tú no has visto cómo dos hermanos en Cristo echan un pleito en las redes porque alguien le dijo una palabra fea al predicador del que en ese momento están enfatuados? Sí. Entonces, ¿cómo tú peleas? ¿Cómo tú te atreves, siendo hijo de Dios, a pelear con un hermano porque está en desacuerdo con lo que un predicador está diciendo? Hasta el punto de tú llegar a maldecir a un hermano. Y maldecir a un hermano no es decirle mala palabra, es hablar mal de él. Entonces, esas verdades necesitan ser encaradas. ¿Por qué? Porque cuando llegue el tiempo de la cizaña, la orden que hay es no la arranques. Esa es la orden que hay, no la arranques. Entonces la pregunta sería, ¿y qué debo hacer cuando la cizaña está ahí? Pastora, te tocó un punto muy importante. ¿Qué hacer? Por ejemplo, en su caso, yo sé que la forma en la que usted exhorta la palabra para muchos es confrontativa y es probable que algo de lo que usted dice de parte de Dios y a raíz de la palabra confronte a algunas personas que usted conoce. ¿Hay algunas personas que se hayan sentido confrontadas y toman distancia con usted? Claro. Y usted en ese caso, Claro. ¿qué debe de hacer? Yo no debo hacer nada, porque cada persona tiene el derecho de estar con quien quiere estar. Mi corazón tiene que estar claro de que si Dios permite eso, no lo está permitiendo porque el otro es malo. Lo está permitiendo porque yo lo necesito. ¿Qué produce la lejanía de alguien en mi corazón? ¿Resentimiento? ¿Sensación de abandono? ¿Tengo claro yo que lo que Dios permite va a obrar para bien en mi vida? Uno de los grandes problemas que tienen los profetas de este tiempo es que buscan tanta aprobación que pierden la aprobación de Dios. Dios mío. Por eso hoy día, gente que yo conozco, que empezaron con un ministerio profético tan impactante, se diluyeron. ¿Por qué? Porque no conocían las ausencias y las necesidades de su propio corazón. Todos hemos pasado por ahí. El tema es dónde te vas a quedar. O sea, ¿qué pasa cuando Dios comienza a confrontar tu corazón y tú empiezas a ver la cizaña de la necesidad de aprobación? La codependencia. O sea, o cuando empiezas a darte cuenta que vives en un estado de evitar.
situaciones que Dios está permitiendo en tu vida porque tiene que trabajar en tu carácter para que aprendas a ser responsable, para que aprendas. Entonces, la realidad de Cristo abarca todo mi ser. La manifestación del poder de Cristo abarca lo que se ve. Y Cristo no viene a buscar lo que se ve, viene a buscar justamente lo que no se ve, que es su vida en nosotros. La vida de Cristo, cuando se imparte en alguien, se comienza a ver aún sin esa persona hablar. Entonces es el tiempo de que a la novia se le adorne del novio, de todo lo que al novio le gusta, de todo lo que el novio desea. ¿Por qué? Porque en el momento que la novia, fíjate que Juan el Bautista, la Biblia lo llama el amigo del novio. Y tú estás hablando de la confrontación que muchas veces me toca dar. Yo recuerdo, la primera persona que me habló de un mensaje diciéndome de parte de Dios que yo iba a hablarle a multitudes, me dijo, Dios te llamó como a un Jeremías, a destruir, a arrancar y a demoler. Yo no entendía eso en ese momento, pero uno de mis trabajos en el reino de los cielos es destruir sistemas de pensamiento que no están arraigados en la verdad. Ese es mi trabajo. En momentos donde yo lo cambio, porque yo quiero tu aplauso o quiero tu like, se me traba la lengua, no me sale. No me sale. O Dios me recluye, o nadie me llama. O sea, yo recuerdo en una ocasión que había tanta persona que yo le dije a Dios, ay Señor, yo voy a cambiar el mensaje, porque esto es muy duro. Y yo duré 15 minutos hablando disparate. Era, creo que en Kansas City, en una de esas áreas. Y a los 15 minutos hice así, dije, lo siento, esto fue lo que Dios me dijo que hiciera. Ahí cayeron gente, pero no bajo el poder del diablo, en el arrepentimiento, de rodilla ante el Señor. O sea, una de las manifestaciones que mi mente recuerda, porque hay muchas que gracias a Dios la he olvidado, pero una de las que yo recuerdo más palpable para mí es esa. Otra fue en Illinois, yo en una habitación, yo diciéndole a Dios, Señor, no quiero gastar dinero de la ofrenda para comprar zapatos. Y ya se me acabaron los zapatos. Y mi boca en ese momento dijo, yo necesito, Señor, creo que 15 pares de zapatos o 10 pares de zapatos. No me acuerdo. El tema es que 24 horas después, una señora aparece en la habitación del hotel. Y cuando yo llego a los hoteles, generalmente los pastores no dicen en qué hotel yo estoy. Pero esa señora llegó al hotel, tocó la puerta y llegó con una maleta. Y no llegó con una buena actitud de, ay, te traje esto. Fue como que si la hubiesen empujado a hacer algo que ella tenía que hacer y que quizás ni siquiera entendía. Y ella me dijo, mire señora, yo sé que usted va a estar predicando, pero yo le voy a decir a usted lo que Dios me dijo, tenga, eso es suyo. Y se fue, no me dijo más nada. Y yo abrí la maleta. ¿Tú sabes cuántos pares de zapatos había? 15. De marca, buenos, malos, habían 15 pares de zapatos. Y cuando yo me siento a darle las gracias al Señor por los 15 pares de zapatos, ¿sabe lo que me dijo Dios? Así tan cerca como estuve de ti, para saber que tú querías 10 pares de zapatos y yo te mandé 15, así tan cerca estaré de ti para saber cuando cambie su mensaje. A mí no se me da cambiarlo. No se me da. Entonces no se trata, Wander, de qué le gusta a la gente. Juan el Bautista precede a la gloria. Y la gloria de Cristo nunca llegó con un grupo de alabanza. La verdadera gloria de Cristo llegó cuando un hombre recto, preparado por Dios en el desierto, empezó a decir, cambien su estilo de vida. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Convertíos y arrepentíos. Es el tiempo. Así decía Juan. Gloria a Dios. Así decía Juan. Es un solo mensaje. Y la gente se acercaba a Juan. Juan no era cómodo con lo que decía, pero tenía la unción para que la gente entendiera lo que le estaba hablando. Entonces, esto no se trata de yo decir lo que yo quiero decir. Yo recuerdo el día que Dios me dijo a mí, vas a comenzar a hablar de la cizaña. Y yo no le di la importancia que debía darle. Hace mucho que yo te dije eso. Hace más de 3 meses que yo te lo dije. Y yo no lo pude ver hasta este fin de semana con la claridad que Dios me dijo, habla de esto. Porque estamos muy afanados de mirar el campo del otro. Estamos buscando fruto en el campo ajeno. Y no me doy cuenta que muchas veces lo que yo no encuentro en el campo de al lado, tampoco yo lo tengo. A veces yo estoy buscando paz en el otro campo, pero yo no tengo paz. A veces estoy buscando santidad, pero yo no tengo santidad en la integridad de mi corazón. Entonces, hay que volver seriamente
a encerrarnos con la verdad. Tenemos que arrepentirnos, pastor. El arrepentimiento del que yo creo que la Biblia habla para el último tiempo no es solamente date en el pecho, para que se te salgan las lágrimas, e ir al servicio de oración del monte, clamando a que todo el mundo te oiga. Es un arrepentimiento que debe venir provocado por el mismo Espíritu de Dios. Yo creo que lo que nosotros tenemos que empezar a decirle a Dios, arrepiéntenos tú. Como en aquel libro de Lamentaciones, conviértenos a ti, vuélvenos a ti y nos volveremos. O sea, nosotros desconocemos lo lejos que estamos muchas veces del Dios de las Escrituras, porque hemos fabricado el Dios que me presentó el último profeta de moda. Y ese es el Dios que yo tengo. Pero yo no he pasado tiempo con la verdad para saber ese Dios que me amó tanto que dio a su Hijo, que me estableció en su verdad para que nadie con una mentira me sacara del camino. Ese Dios que dijo, todo lo que tú necesitas lo tienes dentro de ti, es mi Hijo que está dentro de ti. ¿Por qué nos desenfocamos tan rápido? ¿Por qué cualquiera puede quitarnos la paz que Cristo ganó en un Calvario? Porque nuestro corazón no está cimentado en la verdad escrita. Y hemos estado escuchando tantas voces y es hora de empezar a poner realmente distancia entre las voces que estamos oyendo y las voces que la palabra nos quieren hablar. Te digo que mi corazón temblaba, Wander, porque yo sé que hay muchos en este momento que le están pidiendo a Dios, rogándole a Dios, que Dios les devuelve el primer amor. Hay gente en este momento que le está diciendo a Dios, yo necesito sentir realmente que lo que tú me estás diciendo, yo lo estoy aquí, yo lo estoy viviendo. Hemos caído en una empicada de tantas cosas por hacer que se nos olvidó estar realmente con Él y presente en Él. Una frase que esta semana me sacudió fue, estar en Cristo. Es una frase terrible. Esa frase es terrible, Wander, porque esa frase no habla de otra cosa que no sea localización, posición, ubicación. O sea, cuando alguien te llama, ¿dónde tú estás? Tú estás en el estudio. Tú no estás en San Pedro, tú estás en el estudio. Cuando la Biblia dice que yo estoy en Cristo, me está ubicando en un solo lugar. Yo no existo fuera de Él. Es en Él. ¿Y cómo es que Él no es mi mayor atractivo? O sea, los discípulos se peleaban para ser perseguidos. Ellos se tenían como digno cuando a ellos lo azotaban por la dignidad de su Señor. El honor de ellos era que los persiguieran por Cristo. Es necesario volver. Y la advertencia que Dios me ha estado dando con esto de la cizaña, que es más serio de lo que nos imaginamos. Y la consecuencia va a empezar al darnos cuenta que perdemos la capacidad de dormir, la capacidad de estar tranquilos. Nuestro cuerpo va a empezar a moverse, a sacudirse y no vamos a poder tener control de él. Nuestra mente va a tener 15, 10, 12, 11, 8 problemas simultáneamente y tu mente no va a saber para dónde coger. Te vas a sentar con la palabra y no vas a poder concentrarte profundamente. No te vas a poder enfocar mentalmente. La guerra más grande está a punto de comenzar y no es contra el diablo. Es contra tu propio sistema de pensamiento. Wow. Que ya el mundo rompió con todo lo que tecnológicamente hizo. Es una alerta a la iglesia de este tiempo. Necesitamos saber qué hacer. No podemos seguir entreteniendo al cuerpo de Cristo con pan y circo, ni vendiéndole profecía que después de 15 años no se cumplen. Y luego le dicen, tu problema fue que no tuviste fe. Ya no tenemos ese tiempo. Hay mucha gente que está soñando con el Señor. Hay gente que nadie conoce, que está siendo asustado por las visiones que el Señor le está dando para que le hablen en el último tiempo. Hay gente que en sus hogares Dios lo está tirando de la cama para saber que el día y la noche se acerca. La venida del Hijo del Señor se acerca. Pero la narrativa del mal del mundo,
de las falsas ideologías no es a la orden del día, están durmiendo en la cama donde nosotros estamos durmiendo. Y es hora de decir, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Qué mensaje se le puede dar a la iglesia? La iglesia gloriosa del Señor, la vestida de blanco, la que van a preparar. Nadie va a poder impedir que esa iglesia que está creciendo a través y desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la decepción, desde el quebranto, desde la ausencia, desde la negación. O sea, es la iglesia que está oyendo a Dios decirle no y el corazón se está quedando en el mismo lugar, diciendo gracias, Señor. Es la iglesia que está viviendo diagnóstico difícil y le está dando a Dios el gozo más grande que jamás pudieron experimentar. Esa iglesia está resurgiendo. Y a esa iglesia el mensaje es: resistan, sométanse a Dios, resistan al diablo, sométanse a la Escritura, sometámonos a la Escritura, volvamos a la Escritura. No razonemos el bien para hacerlo. Volvamos a la Escritura, como Cristo nos enseñó. Tú no tienes poder, cuando razonas, no tienes poder de obedecer. Tienes que quitar el razonamiento y establecer lo que está escrito. El sometimiento es el ejercicio más profundo de la iglesia del último tiempo. El ejercicio de mantener la mirada puesta en las cosas de arriba, hay que empezar a practicarlo. El ejercicio de considerar a los lirios, hay que volver a practicarlo. Hay que entender qué quiere decir Cristo cuando nos dicen consideren los lirios. Deténganse a aprender hasta conocer completamente cuál es el hábitat de los lirios y todo lo que acontece ahí. O sea, vienen revelaciones de palabras profundas para que nuestras vidas sean guiadas en medio de la locura que está a punto de acontecer en todo el mundo. Y la iglesia, el Señor le dice, ni el trigo ni el aceite va a escasear. Es el mensaje simplemente de apercíbete, porque ya no hay tiempo para más. Es como cuando te dicen, viene el huracán. Tú ten una casa segura, pero tú necesitas resguardarte. Necesitas comprar, necesitas encerrarte, necesitas tener en tu casa, porque lo que viene va a azotar, pero tu casa está segura, porque está en la roca. Está segura porque está firme en Cristo. Pero tienes que hacer los ajustes que tienen que hacer mientras la tormenta azote. Esta tormenta no viene con quizás nubes ni aguas, pero es una tormenta de entendimiento. Es una confusión mental. Son errores jamás vistos. Son atrocidades bíblicas jamás pensadas. Son abominaciones de gente que nunca te imaginaste que iban a salir con una locura. Personas que tú dijiste, ¿cómo es posible? La vas a ver flaquear con la verdad. Y cuando eso suceda, tenemos que estar cimentados en la roca que es más alta que nosotros. Wow. Qué mensaje. Yo sé que cada vez que usted viene aquí, crea un impacto en muchas personas que verdaderamente quieren hacer la voluntad del Señor y quieren conocer a Cristo de manera genuina. Y le pido al Señor que la siga usando como instrumento. No le pida eso a Dios. Pídele al Señor que me dé la fuerza suficiente para mantenerme mirándolo a Él. Amén. Porque la vida de un creyente no radica en qué tanto Dios te usa, sino en qué tanto le obedeces. Dios puede usar una servilleta y desperdiciarla y que se bote. Pero hay algo que en el reino de los cielos se valora más que ser usado, y es la obediencia de un corazón que teme a Dios. Entonces, yo te pido que ores que Dios me permita tener un corazón capaz de obedecerle en mis peores oscuridades. Amén. Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Estamos en Ciudad de la Esperanza, el epicentro de la gloria de Dios, donde lo imposible comienza a temblar y lo sobrenatural se hace visible. Hay un toque de queda este 28, 29 y 30 de agosto. La atmósfera va a cambiar. Liberación,
milagros, sanidad interior, Restauración. Impartición. ¿Has estado luchando? ¿Sientes que algo te limita? ¿Necesitas un antes y un después? Dios puede hacerlo en un momento. y ese momento puede ser ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de tu liberación. Cumbre Mundial de Liberación y Milagros. Creo que el Señor te va a entregar un milagro. Lleven los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos. Que Dios va a respaldar y va a sanar a miles de gente. mi gente, les saluda a su hermana Marta Candela y es para estar invitando a la Cumbre Mundial de Liberación con los pastores Quiñones allá en Juan Dolio. No te lo puedes perder. Vamos a sonar el candelero, vamos a ponerlo arriba para que alumbre todo el que esté ahí en Juan Dolio. Ya ustedes saben. Los cupos son limitados. No esperes a que se llenen. Llámanos ahora mismo. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios.